Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Hoy me acompaña Carolina Marín Pedreño, quien lidera el equipo de familia en Dawson Cornwall. Carolina tiene doble cualificación como solicitor en Inglaterra y Gales y como abogada en España. Su práctica abarca la sustracción internacional de menores, el reconocimiento y ejecución de órdenes de contacto extranjeras, solicitudes de traslado internacional, disputas sobre custodia, derecho público y maternidad subrogada, tanto nacional como internacional. También representa a víctimas de matrimonios forzados y violencia basada en el honor, siendo comisionada en la Comisión Nacional sobre Matrimonio Forzado del Reino Unido. Carolina es presidenta electa de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, presidenta de la Comisión de Familia de la Unión Internacional de los Abogados, y ha ocupado cargos de liderazgo en la Academia Internacional de Abogados de Familia y en la Westminster and Holborn Law Society. Muchas gracias, Carolina, por acompañarme en este episodio. Estoy muy emocionada de hablar contigo sobre un tema que creo que es muy importante, que no mucha gente sabe de todo, de residencia habitual. He tocado en un episodio más con otra persona lo que es residencia habitual, pero lo que me gustaría hacer en este episodio es analizar más profundo este tema tan importante en el derecho de familia. Entonces, para comenzar, mi primera pregunta es, ¿cómo se define y aplica el concepto de residencia habitual en Inglaterra y Gales? ¿Y en qué se diferencia de su interpretación en los sistemas jurídicos latinoamericanos o españoles? Hola, gracias Rebeca. En primer lugar, darte las gracias por invitarme a tu podcast y felicitarte por esta iniciativa. Muchas gracias. Es muy interesante y muy valioso escuchar y hablar de derecho de familia en español. Entonces, la verdad que eres una inspiración, ¿no? Después de tu experiencia en América del Sur y de tus estudios, que hayas tomado esta iniciativa de recoger estas conversaciones con profesionales que hablamos español y ejercemos en otras jurisdicciones. Gracias, estoy agradecida. Pues Rebeca, residencia habitual. Cuando hablamos de residencia habitual, yo voy a hablar siempre en el contexto de la sustracción internacional de menores. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con el Reino Unido, también se habla mucho de domicilio, que es totalmente algo distinto. Ahí puede haber un domicilio por nacimiento, domicilio por elección, que no tiene nada que ver con la residencia habitual. Residencia habitual en sustracción internacional de menores es sobre todo, y hay que tenerlo siempre en cuenta, la residencia habitual del niño, niña o adolescente. No tiene nada que ver la de los padres. Los Ujú. padres pueden tener domicilio en un país, residencia habitual en dos países, nos lo permite la legislación europea, pero solo los niños solo pueden tener una residencia habitual. La dificultad que tenemos, Rebeca, con la definición de residencia habitual es que no existe. No tenemos ningún tratado, ningún reglamento regional, ni en Europa, ni en América del Sur, ni en el Caribe, que defina qué es residente habitual. Entonces, la discreción es abismal. Ujú. Aquí en Europa nos guiamos por un caso de la ley de la Corte de Justicia que está en Luxemburgo, que es el caso conocido por Mercredi. Fue la primera vez en un caso entre una sustracción entre Inglaterra y la isla de Reunión, territorio francés en el Caribe, Ujú. donde los jueces en Luxemburgo nos dan unos parámetros de lo que se tiene que tener en cuenta cuando se analiza la residencia habitual de un niño, de una niña o un adolescente.
Ujú. Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra y Gales, el tema de residente habitual ha llegado al Supremo, creo que han sido 7 veces en casos de sustracción. Una de ellas es porque una familia vivían en Inglaterra y eran de Pakistán. La mamá se va a Pakistán con los niños y embarazada de su último niño, y el último niño nace en Pakistán. Ella alega que todos los niños son residentes habituales en Inglaterra. El juez en el Supremo le da, en ese caso en particular, mucho énfasis a la intención de las partes, Mm, porque esa familia, su intención era vivir en Inglaterra. Por lo tanto, aunque físicamente ese bebé nunca estaba en Inglaterra cuando se litiga, ujú, el juez, los jueces en el Supremo concluyen que la residencia habitual de ese bebé es Inglaterra. ujú. Por lo tanto, eso es un ejemplo, ¿no?, de que la intención de las partes es uno de los criterios. Luego también el- el- la integración del niño en el lugar donde está. La sentencia esta de Mercredi nos habla de un grado de integración, no nos habla de una integración completa del niño en el país. O sea, hay casos que niños en 2 semanas, por ejemplo, mis hijos, yo soy de Murcia, van mucho a Murcia porque vamos a visitar a la familia. Si Ujú, yo de repente me quedase allí después de unas vacaciones, en verano pasamos un mes, 2 meses allí, si ujú. de repente nos quedamos allí después de unas vacaciones y los llevo al colegio, a lo mejor su integración no necesita ser de 6 meses, a lo mejor en 2 semanas tienen un grado de integración, porque es un hábitat, es una zona que conocen. Y Entonces, sí, perdona, en esta situación, ¿sería residencia habitual? yo podría alegar que han perdido su residencia habitual en Inglaterra y que han adquirido su nueva residencia habitual en España. Entonces, Okay. lo que quiero decir con esto es que es un análisis de los hechos. Ujú, Cada caso es un caso distinto y el juez, cuando se alega residencia habitual, tiene que analizar todos los hechos, cuáles eran las intenciones de las partes, físicamente dónde estaban, durante cuánto tiempo estuvo en un país, en otro. Y ahora se está argumentando mucho también la identidad de los niños. ¿Cómo ujú, se identifican ellos? Hubo un caso que llegó también al Supremo, que era un caso español y británico, de unos niños que eran un grupo de hermanos, y la hermana mayor se concluyó que su residencia habitual era distinta a la de sus hermanos porque estuvieron en España con permiso del padre después del verano. En Navidad, cuando vienen a pasar la Navidad en Inglaterra, los retiene el padre. La niña mayor no había perdido su residencia habitual en Inglaterra porque su estado mental seguía ligado con Inglaterra, sus amigas, los Snapchats, la comunicación con el colegio, seguía muy vinculada con Inglaterra, a diferencia de sus hermanos que sí se integran con una cierta facilidad en España. O sea, dentro de un grupo de hermanos tenemos el caso de que unos pueden tener una residencia habitual y otros otra. Iba a preguntar porque toman en cuenta la emocionalidad del niño, el juez. Y en eh, este caso creó esa jurisprudencia que cuando estamos tratando con adolescentes, mm, su estado mental, su percepción, ¿no?, de a dónde pertenecen, sí, hay que tenerla en cuenta. Entonces, no es lo mismo. Los casos más complicados, Rebeca, son los de los bebés, porque su vida, su integración, su vida social está ligada mucho a quién es el cuidador principal. sí. Cada vez es más difícil identificar quién es el cuidador principal, porque los dos progenitores están involucrados en el cuidado de los niños. Sí, en este caso, cuando hay un adolescente, pero hay otros niños que son menor de edad, menor de este otro niño o niña, y puede tener como dos, o sea, una niña que tiene residencia habitual en otro país y los otros en el país que estén. em, ¿Significa algo que los niños que piensan que tienen su residencia habitual en el país que estén es por su menor de edad? O sea, puede ser que luego, si tenían más edad, que pensarían que tienen otra residencia habitual. ¿Sí No, explico bien? sí, sí, te entiendo. Lo que quieres decir que es que solo por su edad
pueden tener una residencia habitual en un sitio u otro. No es así, es una serie de criterios, es una evaluación de los hechos, o sea, los motivos por los que están en ese país, la intención de las partes, el conocimiento del idioma, Ujú, sobre todo lo que domina por encima de todo es some degree of integration, algún ujú, grado de integración en ese país. Entonces, no es lo mismo cuando se los llevan a un país donde también el progenitor es un país desconocido para ellos, que no está familiarizado con ese país, que ujú, cuando están en un país que han visitado muchísimo. Entonces, a veces ese grado de integración se adquiere con facilidad. Lo ujú, de su estado mental, de a dónde pertenecen, dónde se identifican, es sobre todo cuando estamos tratando de adolescentes. Es otro de los criterios a tener en cuenta, otro de los ujú. criterios, no el criterio que va a determinar su residencia habitual. Lo que Okay. dice el Supremo es que entre todos los criterios, entre todo el análisis factual de los hechos, no hay que olvidar o no darle el peso que precisa Ujú, lo que un adolescente opina con respecto a su identidad y a dónde pertenece. ujú. Y, ¿cómo se diferencia esto en países como en, Latinoamérica? Porque seguro que tienen otra manera de pensar, aunque la ley es la ley, pero interpretan, diferente, o sea, no sé, que Sí, yo Inglaterra. en mi experiencia, sí, yo en mi experiencia, Rebeca, noto, por ejemplo, países de derecho común, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Gales, Estados Unidos, algunos estados, se guían más por la evaluación factual en general. Ujú, Mi experiencia con países de América del Sur y con otros países dentro de Europa es que cuando se hace la evaluación de residencia habitual se le da mucho más peso a veces a la nacionalidad. ¿como Y domicilio o? sí, si el niño es, por ejemplo, un niño mexicano que está viviendo en España y se lo llevan a México y lo retienen en México, a lo mejor México va a considerar que ese niño es residente habitual en México porque le va a dar mucho peso al hecho de que es un niño con nacionalidad mexicana, aunque a lo mejor ha vivido 3 años en España y en México ha estado 3 meses cuando ha sido retenido. No Entonces, perdón, ¿importa si nació en España o si nació en México? en absoluto. La residencia habitual es un análisis de todos los hechos. La nacionalidad no tiene ningún peso. Mm, Hay niños que es donde uno tiene su centro de intereses, donde el niño tiene su centro de intereses. Un niño lituano que está viviendo en España 7 años tiene su colegio, servicios sociales, médicos, amigos, aunque vaya a clases de lituano y tenga comunidad de amigos lituanos de sus padres, su centro de intereses está en España. Si lo trasladan a Lituania, hay veces que los jueces concluyen es un niño lituano, aunque ha vivido este número de años en España, su residencia habitual es Lituania. Esto es mm, muy blanco y negro, pero la nacionalidad a veces confunde muchísimo cuando se analiza la residencia habitual de un niño, niña o adolescente. ujú, Y luego también veo el error de que le dan mucho peso, además de la nacionalidad, a la estadía, al tiempo que han estado en el país. Cuando estamos hablando de una sustracción de menores, el tiempo se para en el momento que se presenta la solicitud pidiendo el retorno. ujú, Yo pido que mi hijo vuelva de Perú, donde ha sido retenido en Perú. Si el juez va a tener mi demanda a lo mejor a los 12 meses o a los 9 meses después de haber presentado yo mi demanda, el juez no tiene que contar esos meses como que el niño ha estado residiendo allí y por lo tanto ha cambiado su residencia habitual. Si yo presenté mi solicitud inmediatamente después de que fue retenido, a lo ujú, mejor por motivos administrativos ha llegado delante del juez a los 7 meses, pero yo ya pido el retorno, o sea, yo ya estoy pidiendo el retorno de ese niño desde el momento que es retenido. ujú. Esa es muy interesante. Es que hay Sí, muchas. es fascinante, Rebeca. El tema de la residencia Sí, habitual es que podemos estar horas y horas sí. porque es imposible definirlo. Yo siempre se lo explico a los clientes, son como unos bullet points de lo que se tiene en cuenta, pero el juez es el que tiene que hacer ese estudio ¿no? de todos los hechos y Ujú. concluir.
Yo he tenido casos en que hay violencia doméstica, que lamentablemente están en muchos casos. Las mamás o los padres que huyen del país por eh, violencia doméstica están criticando, Y se les está criticando. sí, criticando por salir con el niño o el menor. Y a veces o muchas veces tienen que regresar al país en las manos de esa persona que abusó. O sea, he tenido casos similares de eso en que la mamá se fue, pero estaba criticada por salir, tuvo que probar o evidenciar mucho para quedarse en el país, en su país. ¿Esto ves mucho o qué piensas de esto? Sí, ha habido un cambio bastante sustancial en los últimos 5 o 7 años, en línea con la extensión de lo que entiende como violencia doméstica, abuso doméstico, a lo que nos referimos como abuso doméstico aquí en Inglaterra y Gales, incluyendo también la coerción y el comportamiento controlador. Entonces, a raíz de ampliar y de entender mejor el abuso doméstico, también se ha alegado mucho más el abuso doméstico en temas de sustracción. El Mm, tratado deja muy claro que es el único tratado internacional que define un poco qué es el mejor interés del menor, al decir que tiene que ser devuelto inmediatamente a su país de residencia habitual, donde se puede resolver qué es lo mejor para su bienestar. mm, Pero sí que el tratado permite la excepción del artículo 13b, que es cuando el retorno no es seguro, ¿no? Que pone al niño en una situación de intolerabilidad o de mm, riesgo. En ese caso no se tiene que cumplir con el objetivo del tratado, que es devolver el niño inmediatamente. Entonces, estos casos sí que es de verdad. Yo creo que también a nivel sociológico y las estadísticas lo corroboran. Las madres son las que normalmente vuelven a su país de origen después de que su relación se rompe o porque son víctimas de abuso. Entonces, el tratado del Convenio de la Haya les permite alegar este tipo de comportamientos y decir que van a poner al niño en una situación de riesgo si son devueltas a ese país o si el niño es devuelto a ese país. De hecho, en Inglaterra se considera que el abuso es también directamente al niño, aunque no haya sido físicamente agredido o haya estado presente cuando haya habido abuso, si es dentro del contexto de la familia. es una Entonces, impacta emocional, ¿no? Al sí, niño. entonces sí, lo vemos muchísimo y cómo lo soluciona el juez inglés y cómo se invita a todos los países, y muchos países lo están haciendo, es que cuando se alega el artículo 13b por violencia o abuso doméstico, es que se le pide al padre que pide el retorno, que qué medidas de protección pone en pie, ¿no? ¿Qué medidas de protección ofrece? Porque el juez que resuelve la Haya no puede decir si ese abuso ha sido o no ha sido, Mm, si ese abuso si las alegaciones son verdaderas o falsas. ujú, Pero tiene que decir, si mi obligación es devolver al niño, asumiendo que lo que se alega es correcto, ¿qué medidas de protección usted ofrece? Y ujú, ahí es cuando, si esas medidas de protección no son suficientes, el juez puede decir que está convencido y satisfecho de que se ha cumplido con la excepción del artículo 13b. Yo he ujú, tenido casos en los que hemos alegado abuso, sobre todo casos en los que ya el progenitor violento en el país de la residencia habitual del niño, de la niña o del adolescente incumplía órdenes de alejamiento, tenía órdenes incluso con amenazas de ir a prisión si seguía incumpliendo. Entonces, por muchas medidas de protección que me ofrezca, yo le argumentaba al juez que el peligro, el grave riesgo existe porque esta persona me está ofreciendo todo para ujú, decir que el niño tiene que volver y que va a estar en una situación segura, que no va a ir al aeropuerto, promete que él se somete a una orden de alejamiento voluntariamente, que no quiere saber el domicilio de la madre y del niño, que toda la comunicación por abogado, o sea, todas esas medidas de protección me las puede ofrecer, pero no nos podemos fiar de él, no, porque ya ha sido una persona que ha incumplido órdenes en ese país. ujú. Hay mucha manipulación también. Sí. Ya, ok, gracias. Con el aumento de familias binacionales y la movilidad internacional tras el Brexit,
¿Has visto cambios en cómo se evalúa la residencia habitual en Inglaterra y Gales? No, no, la verdad que no. Lo que ha cambiado muchísimo es el tipo de familia y los movimientos que hay. Ahora tenemos muchos movimientos, por ejemplo, a países como Abu Dhabi, Qatar, Dubai, al Middle East. Tenemos muchos menos retenciones y sustracciones de Europa por las dificultades migratorias, porque no es tan fácil como antes. Bueno, no tenemos la libertad de circulación que Sí. teníamos antes. Entonces, ha cambiado lo que es la identificación de la familia de movimientos transfronterizos, han cambiado las nacionalidades, pero lo que es el análisis, no. El análisis de residencia habitual sigue siendo el mismo. De hecho, yo me daba mucho temor que nos fuéramos por una tendencia más nacionalista, ¿no? A Ujú, la hora de evaluar residencia habitual después de la salida de la Unión Europea, y no ha sido así hasta ahora. ujú, En el caso de, o sea, lo que es el estatus migratorio de las partes que retienen o sustraen, se informa al juez, pero no es un dato que va a ser relevante para evaluar la residencia habitual. ujú. Es sobre todo todo lo que tiene que ver con el niño, niña o adolescente, no los padres. Sí. ¿Ha cambiado tu manera de interpretar el concepto de residencia habitual a lo largo de tu carrera? ¿Y hay algún caso que te ha marcado? Sí, muchísimo, ha cambiado muchísimo, Rebeca, y Mm, me sigue cambiando. De hecho, este año hemos tenido un caso con Colombia, donde en primera instancia eh, convencemos al juez de que la niña de mi cliente era residente habitual en Inglaterra, y ujú, en apelación los tres jueces en apelación concluyen que no, que su residente habitual seguía siendo Colombia. Es el típico caso que la madre acepta que la niña se venga a Inglaterra hasta que adquiera el pasaporte británico. Ah, Puede okey. ser 3 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser 9 meses. Esa estancia, por unos motivos u otros, se sigue alargando. Ujú, Entonces, cuando ella presenta la demanda pidiendo el retorno de su hija, esa niña ya ha estado aquí bastante tiempo, ¿no? Casi llegamos al año. Entonces, yo convenzo al juez en primera instancia de que esa niña, su residencia habitual en el momento de solicitar el retorno, es Inglaterra y Gales. ujú. Pero la Corte de Apelación no está de acuerdo conmigo. E Ah, intentamos apelarlo al Supremo, pero no fue oh, guau. admitido. Eso ha sido solo hace unos meses. El caso del adolescente, ese fue mi caso, yo representaba a la madre, llegamos hasta el Supremo. Y en cada instancia, cada juez concluía algo totalmente distinto con respecto a la residencia habitual de esos niños. Ujú, De hecho, en el Supremo, en la sentencia, se critica al juez de primera instancia por no haber tenido en cuenta datos que eran relevantes. Y el juez, en ese caso era Lady Hall, anticipa que ella hubiese concluido algo distinto. O sea, ya está adelantando que yo hubiese concluido que los niños no eran residentes habituales en España. En ujú, ese caso, se van con consentimiento en verano, y cuando vuelven en Navidad a Inglaterra, el padre los retiene. Nosotros alegamos que en Navidad, cuando son retenidos, ya eran residentes habituales en España, donde habían empezado su colegio, ujú. donde ya iban a actividades extraescolares, etcétera. Hablaban perfectamente español, etcétera. Sí, Pero en el Supremo el juez nos viene con esta novedad de que un adolescente, su mental state of sí, health, sí. hay que tener en cuenta. Entonces yo diría que es el concepto que más jurisprudencia produce, es el concepto donde más discreción hay a nivel Ujú, judicial, y para los abogados es el más fascinante porque a la hora de preparar la prueba, a ujú. mí me encanta, ¿no? Porque juegas mucho con cómo presentas las cosas y a qué le das más importancia. Sí, bueno, me parece que has tenido una, carrera muy impresionante, que tienes muchos casos interesantes. Sí, bueno, ya son 20 años, sería la verdad un poco preocupante Sí. después de 20 años no haber tenido buenos casos que contar. Pero la realidad que te quedas como abogada, te encanta, ¿no? Todo lo técnico, ¿no? Del argumento Ujú. jurídico, pero son casos sinceramente brutalmente dramáticos.
Ujú, porque sí, esos padres nunca llegan a confiar uno en el otro y los ujú, niños pierden muchísimo, bueno, pierden la habilidad de poder crecer sí, alimentándose de esas dos culturas que tienen. sí. Bueno, gracias por hablar sobre residencia habitual. Me gustaría hablar ahora sobre la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, que eres vicepresidenta. Sí, bueno, era hasta hace unos meses que soy presidenta electa de Bueno, AIJUDEFA. felicidades. Em, Gracias. lo que entiendo es que esta organización agrupa abogados, jueces y especialistas y realiza conferencias en todo el mundo para, no sé, dar información, hacer intercambios también de conocimiento entre los abogados. Para quienes no conocen a Judefa, eso es lo que como yo digo, ¿cómo describirías su posición en el derecho internacional de familia Yo y creo, su impacto en la práctica? sí, AIJUDEFA surge de la necesidad de los abogados y juristas, no solo abogados, sino jueces, académicos, eh, profesionales que trabajan en organizaciones internacionales como la Conferencia de la Haya, UNICEF, Ujú, o sea, juristas que se dedican a la protección de menores y al derecho de familia internacional, de comunicarse en español. Hay muchísimas asociaciones donde el idioma dominante es el inglés. mm, Está International Academy of Family Lawyers, la American Bar Association, IBA, UAA, muchísimas. Y yo junto con otras compañeras somos fellows de una de la International Academy of Family Lawyers y siempre nos faltaba esa comunicación, sobre todo en español, y que hubiese más información de lo que están haciendo los países en derecho de familia, países de habla hispana, lo que están haciendo en derecho de familia, que es fascinante y a veces muy, muy innovador con respecto a otros países. ujú, Entonces, en el 2013, yo estoy en Argentina en una reunión de la International Academy of Family Lawyers. Conozco allí a Patricia de Williams, que es la actual presidenta de JUDEFA, Daniela Horvitz también, que es una abogada de Chile, es de la International Academy of Family Lawyers, y surge la idea, la necesidad de tener este foro de ujú, comunicación. Y empezamos a rodar con otro nombre, pero aquello no funcionó bien y ya por fin fundamos AIJUDEFA. Nuestro primer congreso fue en Santo Domingo. Somos más de 100 miembros de muchísimas jurisdicciones. ujú, El dominador común, la lengua en español, pero no tienes que tener un español de Cervantes, como yo digo. Lo importante es comunicarse, que se entienda. O sea, somos muy, muy, muy livianos en ese sentido. Hay muchos ujú, compañeros que me dicen, no, no quiero hacer una presentación porque yo no hablo muy bien español. Digo, lo que queremos es saber qué está pasando en Grecia, qué está ujú. pasando en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Lo importante es que lo comuniques, no cómo lo comunicas. Sí, Y ha sido un viaje, la verdad que nos ha sorprendido a todos ver la necesidad que nosotros identificamos que verdaderamente existía. Tenemos sí. compañeros de todos los países y hay muchas ganas de aprender de otros países y de mejorar el derecho de familia en general en nuestras jurisdicciones. Ujú, Nos reunimos una vez al año físicamente. Cada 2 años tenemos un seminario cuando cambiamos lo que es el directorio. Y hay muchas oportunidades de trabajar para jueces, para académicos, para jóvenes abogados, ujú, la verdad que para cualquier compañero, cualquier jurista que tenga pasión por el derecho de familia, tiene un hueco en la IJUDEFA. ujú. Bueno, has respondido a más preguntas que yo tenía, pero lo que Perdona que hablo mucho. no, 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 está bien. Me fascina de Ajudefa, es algo que, por ejemplo, a mí me gustaría mucho ser parte de este grupo. Creo que es muy importante tener como esta comunidad de abogados, sino para ellos mismos, pero la comunidad latina o española que necesitan más información accesible, ¿no? Eso es eh, por una de las razones por qué estoy haciendo esto, porque veo que hay una falta
donde yo vivo, por ejemplo, en Manchester, y bueno, vivo en Liverpool, pero trabajo en Manchester, em, y para mí me parece muy importante, muy útil, muy necesario, entonces, gracias. Solo tengo una pregunta más. Para profesionales jóvenes de Derecho de Familia Internacional que nos escuchan, ¿qué les aconsejarías si quieren involucrarse en grupos como AJUDEFA? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, lo primero te invito a que no sé el criterio para ser abogada joven de AEJUDEFA, pero te invito, por favor, luego te enviaré el formulario a que te unas a la asociación. Si no quieres unirte o no puedes unirte o no pueden unirse inmediatamente, hay muchas actividades abiertas a todo el mundo. O sea, tenemos muchos webinars, muchas publicaciones que se hacen, que están abiertas a todo el mundo. Ujú, Y lo mejor es que una vez que eres miembro, formas parte de un grupo de WhatsApp donde continuamente estamos comentando sentencias, decisiones, el efecto que tiene esa decisión en nuestros países, ujú, y eso muy, muy enriquecedor. Pero sin ser miembro, ya el Judefa es muy generoso. Uno de nuestros pilares es la formación, por ujú. eso compartimos muchísima documentación, muchísimos artículos que hacemos y de actividades que hacemos, siempre hacemos una memoria. La última es el congreso que tuvimos en Nueva York, que fue un éxito en letras Eso lo mayúsculas. vi, sí. Sí, y pues te invito a que leas la memoria, que va a ser también publicada por una editorial, porque está muy detallada y le doy las gracias a los compañeros de Jodefa que dedicaron ese tiempo, ¿no?, a redactar esa memoria. Y yo diría pasión y ganas de trabajar por el derecho de familia es lo que identifica a la gente, a los miembros de Jodefa, porque eso se transmite, ¿no?, de todas las actividades que se hacen y de esa forma de compartir ese conocimiento. Ujú, Entonces, a los abogados jóvenes que no hace falta ser miembros, que empecéis a leer y a participar, a comunicaros con los. Ahí tenemos dos abogados que son los que dirigen el grupo de jóvenes, y está todo en la página web, comunicaros con ellos, con cualquier iniciativa que tengáis, porque tal vez porque somos muy jóvenes y tenemos ese entusiasmo de la juventud, estamos abiertos a cualquier proyecto y a cualquier idea. ya, okey, bueno, yo voy a poner, un link, ¿no?, en el YouTube para Ah, que genial. puedan que puedan ver todo. Bueno, muchas gracias. Solo tenemos 2 minutos más de esto, entonces muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ha sido A muy ti, bueno. Rica. Muchísimas gracias a ti por la invitación, y espero que te deseo lo mejor con estas conversaciones, y espero que formes parte de Ajudefa y que nos veamos en futuros encuentros. Tenemos un seminario en Turín Ujú. ahora en noviembre. Venimos a Londres en diciembre del 2026, Ya, me o sea encantaría que, sí, o sea que asistir. seguro que tienes oportunidades para conocer a todos los miembros de Ajudefa en un futuro. Sí, gracias. Gracias a ti, que tengas buen día. Muchas Gracias. gracias. Con este episodio cerramos la primera parte de la serie. Quiero dar las gracias a Carolina por su claridad al explicar las complejidades de la residencia habitual. Su perspectiva nos ayuda a comprender mejor un aspecto clave del derecho de familia. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos mis invitados que hicieron esto posible y una realidad para mí. En la segunda parte, que llegará en enero de 2026, viajaremos virtualmente a México y Argentina, conversando con más abogados expertos en derecho familiar e internacional. Además, les traeré un episodio especial con otra perspectiva que no querrán perderse. La verdad está demasiado chévere. Mantengan la curiosidad y cuídense hasta que nos vemos de nuevo. Chao.